¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarles en esta ocasión. Hoy es sábado, estoy haciendo esta grabación con la ayuda de mi nieto Gustavo Adolfo. Mire, tal vez con 1 o 2 días de retraso, quiero comentar, y más que comentar, dar lectura a parte de lo que aparece en el diario La Jornada del viernes 19 de febrero. Son cosas interesantes las que aparecen en La Jornada. El secretario de Gobernación por lo pronto dice que el pontífice tuvo absoluta libertad en sus actos. Sin embargo, dice el Papa en su viaje de México hacia Roma que luchas internas impidieron reunión con víctimas. Eso dijo el Papa. Agencias internacionales que lo acompañaban, agencias informativas internacionales que lo acompañaban en su viaje de retorno al Vaticano. Fue el gobierno el que bloqueó la cita, dice abogados de familiares de los 43. Solalinde dice, gobierno y alto clero usaron al Papa. El sacerdote no descarta acuerdos para evitar pronunciar Ayotzinapa. Con críticas a Maciel y a la pederastia, lesionaría intereses de legionarios. Se le dio bienvenida folclórica muy de Televisa con gente bonita. Palacio Nacional fue un recinto sagrado y los políticos los feligreses. El abogado Vidulfo Rosales, que es el que representa a los familiares de los 43 normalistas desaparecidos, él dice que no tienen ningún problema con ningún otro grupo que anda buscando a sus seres queridos, porque, vuelvo a insistir, la petición de ser escuchados no era nada más para los familiares de los de Ayotzinapa, sino para más de 27,000 personas que han desaparecido, víctimas del crimen organizado o de fuerzas armadas del Estado. Me van a decir, bueno, pero ¿cómo va a recibir el Papa 26,000 personas? No se trataba de eso, sino representantes de esos grupos. Yo creo que 25, 30, 40 personas pudieron haber sido atendidas y el Papa haberles dado un mensaje de ánimo, de aliento, de esperanza. Así es que el abogado Vidulfo Rosales dice que fue el gobierno el que obstaculizó el encuentro con el pontífice. Bueno, quiero dar lectura también a una nota. Es una reunión que tuvo Elena Poniatowska con el padre Alejandro Solalinde. Y Solalinde habla claro, desde luego se dirige con mucho respeto al Papa, pero habla claro. Dice, Francisco evitó a los 43 por no traicionar acuerdos. Recuerde que yo comenté en su oportunidad que seguramente hubo acuerdos secretos entre el Vaticano y el gobierno de Peña Nieto. ¿Para qué? Pues para írsela llevando suavecito. No críticas, no señalamientos. Pues ¿cómo iba a hacer el Papa señalamientos si vino a México con recursos del Estado mexicano? O sea, de nosotros. Yo no sé cuánto costó la visita, se habla de más de 500 millones de pesos. Pero bueno, Alejandro Solalinde es entrevistado por Elena Poniatowska. Él critica la recepción que le dieron políticos y empresarios. Lamenta que el pontífice no haya tratado temas como la pederastia clerical y Ayotzinapa y considera que la visita le permitió ver a un papa muy mayor. Se refiere, yo creo, a edad, que no tiene la libertad que quisiera. Escuche lo que dijo el padre Solalinde en esta entrevista que le hace Elena Poniatowska y que se publicó en La Jornada el viernes 19 de febrero. Entre comillas viene, si el Papa hubiera criticado abiertamente a Marcial Maciel y la pederastia, si hubiera hablado de Ayotzinapa, habría lesionado intereses, ya que la congregación de los legionarios de Cristo es la más rica que existe y la que maneja las finanzas es el Vaticano. Estamos hablando de miles de millones de euros, miles de millones nada más de Regnum Christi.
Se pregunta Alejandro Solalinde, ¿qué pasaría si el Papa Francisco pronunciara el nombre Ayotzinapa? El gobierno obviamente se sentiría muy agraviado, lo consideraría una traición a los acuerdos tomados. No hay que olvidar, dice Alejandro Solalinde, que la canciller Claudia Ruiz Massieu estuvo en el Vaticano y puedo imaginarme que rogó a toda la curia romana, sus excelencias les dijo, en México todos los gobernantes somos católicos. Ah, caray. Usted lo va a ver, somos creyentes católicos y aunque tenemos problemas, estamos haciendo un gran esfuerzo. Se ha desprestigiado mucho a México, nuestro peso está caído, el petróleo igual, el dólar por las nubes. Se lo digo para que por favor tenga comprensión de nosotros, como diciendo, no vayan a hacer ninguna crítica. Nadie más solicitado que el padre Alejandro Solalinde, dice la periodista Poniatowska, periodista y escritora. Lo llaman a su celular Adela Micha, Carmen Aristegui, otros periodistas, representantes de las revistas Newsweek, Proceso, Zócalo, y él responde firme y atento a todas las peticiones. Dice Solalinde, desde que bajó del avión lo flanqueó la pareja presidencial y ya no lo soltó. Gracias al joven Samuel Mendoza, estudiante del Colegio de Ciencias y Humanidades Sur, quien llevó de su plantel y de la Universidad Iberoamericana 4 toneladas de tenis y zapatos para el albergue Hermanos en el Camino en Ixtepec, Oaxaca, esto lo dice Elenita Poniatowska. Pude entrevistar al padre Alejandro Solalinde, que nos citó en Santa María la Ribera. El tema, claro, el Papa Francisco. Entre comillas, lo dijo Solalinde. Estamos en un momento histórico de nuestro cambio a escala mundial. Será de mucho cambio a escala mundial, a nivel histórico, pero también institucional. No quiero ofender a nadie, porque el Papa es una figura sagrada a la que quiero mucho, admiro y respeto, pero esta visita me ha permitido ver a un pontífice muy mayor que no tiene la libertad que quisiera. No hay que olvidar que es un hombre casi de 80 años, sin un pulmón, en cuyos hombros pesa la responsabilidad de casi 1.000 millones de seres humanos. Yo no quisiera estar en su lugar, dice Solalinde. Para mí es un hombre santo que viene a un país que vive una crisis muy severa, de mucha corrupción, mucha impunidad, mucho dolor, mucha violencia, el país de la desaparición forzada y de los feminicidios, palabra que me cuesta trabajo pronunciar. Continúa Alejandro Solalinde respondiéndole a Elena Poniatowska. Dice Alejandro Solalinde, vi a un papa que bajó las escalinatas del avión casi a plomo. Cuando él se sienta en la misa, simplemente se desploma. En lugar de que se le diera una bienvenida de Estado, se le dio una bienvenida folclórica, muy de Televisa, con gente bonita, personas muy engreídas porque tenían boleto, allegados al poder, altos funcionarios y políticos reconocidos. Desde que descendió del avión, dice Solalinde, lo flanqueó la pareja presidencial y ya no lo soltó. El primer acto de Angélica Rivera para presentar el coro infantil que interpretó la canción que promueve hace tiempo, la puso, toda vestida de blanco como el Papa, en primer plano y nunca bajó de su pedestal. Al día siguiente, Angélica Rivera atrajo de nuevo la atención del Papa y la de toda la comitiva en una visita de cajón al Hospital Federico Gómez, cuando esperaban verlo miles de mexicanos que no tienen nada. De nuevo padecimos la misma calma del Papa, con todo el tiempo del mundo, saludando a cada gente que le presentaba a la esposa de Peña Nieto, a quien no me gusta llamar la primera dama porque en México no hay segundas damas, todas son iguales, ninguna es más que otra. Continúa hablando Alejandro Solalinde. Me dio también tristeza pensar que todas esas cartitas que le entregaban los allegados de Angélica Rivera al Papa y al alto clero nada tenían que ver con los 43 desaparecidos, las víctimas de la pederastia, los mexicanos más olvidados. Yo pensaba, dice Solalinde, ¿qué estarán sintiendo las familias de los desaparecidos y todos los que han sufrido injusticias? ¿Qué sentirán todos los que pidieron que los reciba el Papa y han esperado horas de pie en el frío de la calle para verlo pasar en su papamóvil? Que quede claro, no es culpa del Papa, sino de quienes lo están administrando. El día siguiente fue peor,
porque en el Palacio Nacional, al recibirlo con todos los protocolos que se le deben a un jefe de Estado, entró la ambivalencia política, la separación de la Iglesia del Estado y la proclamación del Estado laico, que de pronto convierte al Palacio Nacional en un recinto sagrado y a los políticos en feligreses. El Papa es un pastor antes que un jefe de Estado y Peña Nieto su acólito, al igual que todo su gabinete. A un jefe de Estado no le piden bendiciones ni le besan la mano, no se inclinan ante él como sucedió el 13 de febrero y sigue hablando Solalinde. Estoy de acuerdo con el Estado laico de Benito Juárez, es muy sano, muy sano. Estoy de acuerdo con que México debe ser un Estado laico, no ateo, no religioso, pero sí laico. Sigue Solalinde. Durante días presencié la relación histórica tan íntima del alto clero y los poderes del Estado, que planearon la visita, la manejaron y juntos la aprovecharon. Sigue Solalinde. Ayer, 17 de febrero, era la oportunidad de oro para hablar de los feminicidios. Antier, en Ecatepec, el Papa pudo hacerlo. Hubiera sido una maravilla, pero no lo hizo. Dice, hoy va a estar en Morelia, la tierra de Marcial Maciel, con el célebre coro de niños de Morelia. Era la oportunidad de oro para hablar de la pederastia, así como su última oportunidad para hablar de feminicidios inmigrantes. Era Ciudad Juárez. Tampoco, dice Solalinde, tampoco dijo una sola palabra sobre el reino de Dios. Voy a decir algo muy crudo, pero muy real. La sociedad civil no puede esperar que el Papa venga a componer nuestra situación. La responsabilidad es nuestra. Recibimos con mucho cariño la iluminación que nos da, pero finalmente Él se va y nosotros debemos refundar este país desde abajo, reconstruirlo para que de verdad sea el país que el Papa quiere y que Cristo, sobre todo, desea que tengamos. Bueno, continúa aquí, dice, finalmente, para Samuel Mendoza, quien ha visto cómo ha sido perseguido, vejado y golpeado el padre Solalinde, el sacerdote de los migrantes, el viaje papal es la victoria de los poderosos sobre los más pequeños. Los ricos, dice esta persona Samuel Mendoza, los ricos lograron privatizar al Papa, según Samuel Mendoza. Habría sido un gran regalo que el Papa hablara de los feminicidios, de Ayotzinapa, de la migración, no solo para nuestra sociedad civil, sino a escala internacional. Era justo poner en evidencia al Estado mexicano que no respeta los derechos humanos. Es injusto que los de menos recursos no sean quienes ven al Papa en primera fila. Como misionero de Dios, el Papa se debe a los más desprotegidos. Y hay más declaraciones de otras personas, pero creo que con esto es más que suficiente para mí y los saludo con mucho gusto.